un gusto saber que nos acompañan a todos los que se han inscrito a este evento. Hemos estado trabajando con el apoyo del Centro Internacional para la Empresa Privada, CIPE. Hemos iniciado un proyecto en el cual los países del Triángulo Norte iniciarán un proceso de trabajo conjunto a través de las 3 centros de pensamiento, como es en el caso de Guatemala, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN; en el caso de Honduras, la Fundación Eleutera; y en el caso de El Salvador, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. Cada uno de estos 3 centros de investigación pues tienen una labor muy importante en el desarrollo de los países, de cada uno de sus países, y ahora vamos a tratar de ponernos de manera conjunta para poder aportar desde un esfuerzo de los 3 países para poder llevar a más empleo, más inversión y más crecimiento. En esta oportunidad, pues tenemos el agrado de presentarles un evento conjunto en donde presentaremos el Nearshoring, cadenas de valor y oportunidades y retos para el Triángulo Norte. La agenda que hemos elaborado para este día es, al principio va a dar unas palabras de bienvenida del subdirector para América Latina de CIPE, Martin Friedli, quien va a explicar los alcances del proyecto y las expectativas que tenemos de este trabajo. En una segunda parte, voy a presentar oportunidades y retos para aprovechar el nearshoring, y seguidamente se va a presentar cadenas de valor, oportunidades y desafíos por Hugo Maúl, especialista del CIEN Guatemala. Y luego tendremos un interesante panel que estará siendo moderado por la directora ejecutiva de Eleutera, Honduras, Elena Toledo, que estará realizando un conjunto de preguntas para conocer más de cerca de las 3 cámaras americanas de comercio que están en cada uno de los países. En el caso de El Salvador, la directora ejecutiva Carmen Aida Muñoz presentará cuál es la valoración del sector empresarial desde El Salvador. En segundo lugar, María Estela Román de Guatemala, de AmCham Guatemala, presentará la situación y la perspectiva desde las empresas desde Guatemala. La directora ejecutiva de AmCham Honduras, Lisanka Guevara, presentará también el caso de Honduras, y el director ejecutivo de Think Huge, un centro de pensamiento ubicado en Washington que apoya al Triángulo Norte, hará una presentación a través del director ejecutivo Gregory Hooger. Finalmente, después de este interesante panel, tendremos un espacio de preguntas de los asistentes. Así que esa es la agenda que tenemos programado realizar, y a continuación compartiré las palabras de Martin Friedli, quien nos dará una visión del proyecto CIPE y también de las expectativas que tenemos para nuestro evento. Muy buenos días. Mi nombre es Martín Friedel y soy el subdirector para América Latina y el Caribe del Centro Internacional para la Empresa Privada, basado en Washington, D.C., Estados Unidos. Y es un gusto recibirlos a este evento sobre Nearshoring, cadenas de valor, oportunidades y retos para el Triángulo Norte. Es un gusto recibirlo además con un grupo tan distinguido de personas y organizaciones de Centroamérica. Como CIPE, estamos celebrando nuestros 40 años, fieles a nuestra misión de fortalecer la democracia alrededor del mundo a través de la empresa privada y las reformas de mercado. El CIPE es una organización no gubernamental afiliada a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y uno de los 4 institutos principales de la Fundación Nacional para la Democracia. Desde 1983, el CIPE ha trabajado con líderes empresariales, políticos y periodistas para construir las instituciones cívicas vitales para una sociedad democrática. Actualmente estamos implementando más de 200 proyectos en todo el mundo enfocados en nuestras principales áreas temáticas, como son la anticorrupción, el fortalecimiento de asociaciones empresariales, la gobernanza democrática, el emprendimiento y la participación plena de las mujeres y la juventud. Hacemos este trabajo en todo el globo en colaboración directa con nuestros aliados en el sector privado y la sociedad civil. El origen de este evento es que desde hace varios años hemos visto que la población de Centroamérica está creciendo
más rápido que la media regional en América Latina. Sin embargo, esta tendencia no se ha traducido en un desarrollo económico durable ni en una mayor cantidad ni calidad de empleos. La corrupción y la falta de políticas públicas sostenibles por parte de los gobiernos regionales contribuyen a una falta general de oportunidades económicas, en particular para los grupos más vulnerables y marginados. CIPE está abordando estos retos económicos y de gobernanza en la región mediante proyectos audaces liderados por las comunidades y los creativos que involucran y conectan a mujeres, empresarias, jóvenes, el sector empresarial local, las instituciones políticas, para ayudar a construir una cultura de democracia y de oportunidad económica. Estas iniciativas abordan algunas de las causas profundas de la migración masiva que todos hemos oído en las noticias, ayudando a los empresarios en sus comunidades y empoderando a la sociedad civil local y al sector privado para que impulsen reformas necesarias para elevar la calidad de la vida. Dentro de este contexto, empezamos a trabajar con los más importantes tanques de pensamiento económicos o think tanks, como se dice en inglés, de la región, para pensar en una agenda conjunta que nos ayude a desarrollar propuestas de análisis y ojalá de recomendaciones de políticas públicas que ayuden a mejor posicionar a la región, para que deje de ser una que exporta talento humano a una que atraiga inversión y cree nuevas oportunidades para toda su población. Con este motivo, estamos trabajando en alianza con CIEN, Eleutera, FUSADES, en analizar y encontrar soluciones a los problemas que enfrenta el Triángulo Norte, enfocando sobre todo temas que han obstaculizado el comercio intrarregional y limitado las oportunidades de los tres países. Pensamos como CIPE y como grupo que los think tanks económicos pueden cumplir una función de hacer recomendaciones de políticas de largo y mediano plazo, planes que muchas veces desde gobierno no se han logrado implementar por ser difícil a veces articular estas políticas desde cada gobierno regional, de cada gobierno en cada país y no a nivel regional. Por eso vimos la oportunidad de apoyar esta nueva red de tanques de pensamiento en Centroamérica para hablar de los retos que enfrentamos en la región en conjunto y para articular soluciones desde la sociedad civil. Con este enfoque en mente, pensamos que el tema de nearshoring presenta una oportunidad única para la región para aprovechar grandes cambios en las cadenas de valor y suministro que pueden mejorar la posición de la región. Como nearshoring entendemos el proceso de relocalización de cadenas de producción global que son trasladadas de zonas geográficas lejanas como China o el Asia a países cercanos de América Latina que están más cercanos a los centros de consumo y producción de Estados Unidos. Este proceso de nearshoring, como deben saber, ha tomado más auge en los últimos años con todos los problemas que se han presentado durante la pandemia, donde la lejanía y la complejidad de las cadenas de producción global han afectado a muchas industrias y a los consumidores en Estados Unidos y en la región. El tema de hoy, como bien lo dice su título, presenta una oportunidad así como un gran reto para las economías del Triángulo Norte. Por un lado, el reposicionamiento de cadenas de producción puede dar un gran empuje para las economías de la región. El reto es que no se pierda esta oportunidad que puede venir solo una vez por generación. Durante el evento de hoy escucharemos estudios que han realizado los centros de pensamiento think tanks del Triángulo Norte sobre nearshoring y las cadenas de valor, así como de representantes de las AmCham de la región, que representan a las principales empresas de Estados Unidos en la región y a empresas locales que actualmente están exportando, haciendo negocios con Estados Unidos. A través de los diferentes paneles, esperamos que los participantes puedan mejor valorar las oportunidades y los retos del nearshoring, acceder a información más actualizada del estado del nearshoring y del potencial de las oportunidades para el empleo formal. Sin más, me despido agradeciéndole a mis colegas de las AmChams de Guatemala, El Salvador y Honduras, así como también a mis colegas de CIEN, FUSADES y Eleutera, y a todos los participantes en este importante evento. Muchas gracias. Mi nombre es Martín Friedel y soy
Buenos días. Vamos a continuar con la presentación de, del evento. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación que tenemos preparado desde el caso de El Salvador. Solo quisiera tal vez si me pueden confirmar si se ve completa la pantalla. Confirmado. Ok, bueno. Entonces, como habíamos explicado en el caso de la... Voy a poner el puntero láser para poder guiar mejor la vista. Entonces, bueno, Martín ya nos explicó los objetivos del proyecto en el que estamos los 3 centros de pensamiento, y este es el primer esfuerzo que realizamos con CIEN, Guatemala, Eleutera y FUSADES. Es para nosotros un gusto poder tomar como primer desafío el compartir un tema de mucho interés que es el nearshoring, y también con Hugo Maúl, pues, que va a presentar las cadenas de valor. Esperamos, que esto les pueda ser de mucho provecho, y voy a comenzar a presentar. Bueno, el nearshoring es una situación, como ya explicaba Martin, que se está desarrollando en los 3 países, y nosotros queremos aportar a este desafío en términos de poder tener una respuesta a varias preguntas. Las preguntas son, ¿qué es el nearshoring? ¿En qué consiste, verdad? La otra pregunta es, ¿a qué ¿cuánto puede durar este proceso? Es decir, tratar de responder cuáles son los motores del nearshoring, y luego observar cómo se ven las acciones de política pública desde Estados Unidos para promover el nearshoring, y luego cuáles son las condiciones que ha tenido El Salvador y Centroamérica de cara al nearshoring, y los desafíos que enfrenta el aprovechar esta gran oportunidad. Decir, por ejemplo, que en el caso de México hay 400 empresas que tienen listadas que se están pensando en mover hacia México. Entonces México está avanzando muy rápidamente en este proceso, y el crecimiento de México va a ser muy alto durante 2023, justamente por este fenómeno. Bueno, un aspecto muy importante a tener en cuenta es de dónde surge el nearshoring. Entonces, en primer lugar, pues en realidad es un proceso que se llama relocalización de cadenas de producción ubicadas en China y en Asia, que se trasladan al centro de consumo. El centro de consumo principal a nivel mundial es Estados Unidos, y hace 30 o 40 años atrás empezó un proceso que se llamó deslocalización en los años 70, o también conocido outsourcing, ¿verdad? En el cual muchas plantas de producción se trasladaron a China y a Asia para producir desde ahí, aprovechando los costos de operación más bajos y llevando el producto de nuevo de vuelta hacia Estados Unidos. Todo ese proceso tardó décadas en consolidarse y en desarrollar todas las cadenas de suministro que conocemos hasta ahora, pero luego, en los años recientes, lo que ha sido un fenómeno de relocalización. Y es que estamos empezando a ver este fenómeno que tiene 3 grandes líneas. Uno es onshoring. Onshoring es que la producción de China, las plantas, se mueven dentro de Estados Unidos. Esa es relocalización dentro de Estados Unidos. Otra es nearshoring, que se mueve hasta América Latina, que América Latina está cerca del centro de consumo, y también Canadá. Canadá incluye acá en esta parte del nearshoring. Y hay otro que se ha llamado en friendshoring, es decir, que hay países en los cuales se comparten ciertos valores democráticos, ciertas estrategias de comercio con Estados Unidos, que también pueden ser beneficiados moviendo plantas hacia estos países que están ubicados en Asia o en Europa. Ahora, las ventajas del nearshoring para América Latina y principalmente para Centroamérica es que esto nos permite traer know-how de cadenas de valor que transfieren todo el proceso de producción eficiente y eficaz, y esto nos ayuda a ser más eficaces en nuestros países. Entonces hay un aumento de productividad en nuestros países porque trasladamos plantas que están en la primera línea de las exportaciones globales,
nos ayuda también a diversificar nuestras cadenas de valor, es decir, tenemos otros sectores productivos, otras habilidades laborales que se desarrollan y diversificamos la producción y la exportación. También un elemento muy importante y necesario para los 3 países del Triángulo Norte de cara a la migración es la creación de grandes cantidades de empleo, ¿verdad? Y principalmente formal. Y finalmente una transferencia tecnológica, ¿verdad? Recuerden que estamos en un proceso de la 4ª revolución industrial y hay un desafío de cómo vamos a enfrentar todo esto de la inteligencia artificial y la robotización de los procesos de producción, y nosotros tenemos muchas limitaciones en ese caso, pero si trasladamos cadenas de valor que lo están haciendo, pues naturalmente eso viene incorporado en esa transferencia tecnológica. Entonces, ese fenómeno es complejo, hay varios países que se pueden beneficiar. El caso es América Latina, nosotros en Centroamérica estamos muy cerca de Estados Unidos, también Canadá, y los países del friendshoring. Entonces uno está compitiendo con todos esos países para aprovechar este proceso de relocalización. Ahora, una segunda pregunta es, ¿qué es lo que determina este proceso? Bueno, primero quizás señalar que en 2018 hubo un proceso de aumento de aranceles en Estados Unidos debido a de aumento de aranceles contra China, porque China estaba dando subsidios en los procesos de producción y también estaba no respetando los derechos de propiedad. Entonces vino a Estados Unidos y estableció una subida de aranceles que fue durante 2018, 2019, y China también hizo aumentos de aranceles y empezó una guerra comercial. Ahora, esa subida de aranceles de 2018 hasta 2022, eso ha provocado un desvío de comercio. O sea, como se aumentaron los aranceles en China, entonces mucha producción pasó a hacerse en otros países. Pero eso es un total de 74.000 millones de dólares. Es decir, mucha se fue para Asia, para otros países de Asia, y otra para países de América Latina, incluyendo El Salvador. O sea, de esta guerra comercial que aún no se ha resuelto las causas que lo generan, esto todavía mantiene aranceles altos en ciertas cadenas de producción, en el caso de Estados Unidos. Otro segundo fenómeno que apareció con la pandemia fue el tema de ver que las cadenas de suministro eran muy débiles y frágiles. Entonces, ahora hay todo un gran desafío global en las empresas para aumentar la resiliencia. Entonces, en una en una encuesta que se hizo al final del año sobre las principales cadenas globales en el mundo, un 95% de las empresas están evaluando diversificar su cadena de suministro ante la vulnerabilidad que presenta el estado actual de las cadenas de suministro. Entonces, ahí hay ya otro tema de que la pandemia ilustró que depender de un solo proveedor pues provoca que no se quede sin producto. Entonces las empresas están buscando cómo crear resiliencia y están tratando de trasladar sus centros de producción a otras áreas para reducir el riesgo y esa vulnerabilidad. Entonces está otro fenómeno que está en proceso ahorita de comenzar a ver dónde se mueven esas cadenas de producción, provocado por aumentar la resiliencia en las cadenas de suministro. Un tercer elemento que ha sido más fuerte en los últimos 2 años es un tema de seguridad nacional y económica en el caso de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ha planteado de que hay productos críticos que son importados desde China que por decisiones políticas pueden provocar un daño severo a la economía y nación de Estados Unidos. Y por esa razón es que se ha llegado a crear mecanismos e incentivos para que las cadenas de producción críticas sean trasladadas hacia Estados Unidos, como es el caso que hemos escuchado frecuentemente de los chips. Y por decir algo, en 2019, por ejemplo, el 95% del ibuprofeno que consumía en Estados Unidos se producía en China. Entonces, todos esos elementos han llevado a un replanteamiento también de mover ciertas cadenas de producción críticas hacia Estados Unidos. El otro elemento es el cambio climático. Por el tema del cambio climático se acordó que al 2050 las emisiones de gases por transporte marítimo deben de caer al 50%, del 50% de lo que se usaba en 2008. Entonces, todo ese es un proceso que se está desarrollando y se va a pasar a usar otro tipo de combustibles, pero esto incrementará los costos de transporte. Entonces, transportar materia prima desde Asia hasta Estados Unidos será mucho más caro que de Centroamérica
hacia Estados Unidos. Entonces, ese es otro tema que está en curso, que no está resuelto y que deberá, que incentiva esa relocalización de cadenas. Y otro elemento es que de carácter microeconómico, ¿verdad? Es decir, que en China, en la medida que la actividad económica ha aumentado, los salarios han ido subiendo y eso hace que sea menos atractivo producir en China y se vuelve más relevante producir en otros países. Y también el tema de los costos de transporte alto. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿y cuánto va a durar el nearshoring? Bueno, hay un conjunto de factores que hemos resumido acá, que son los que deberán resolverse y esa resolución terminará por hacer esos traslados de producción en la medida que estos factores sigan persistiendo. Ahora, esta gráfica ilustra cómo ha sido las importaciones de Estados Unidos, de China, desde que aumentó los aranceles, en los productos que aumentó los aranceles. Como pueden observar, cuando se aumentaron los aranceles en 2018, las importaciones de Estados Unidos provenientes de China cayeron. Y estos aumentos de aranceles llegaron hasta el enero, hasta finales de 2019, llegaron varias rondas, fueron 4 rondas de aumentos arancelarios, pero pueden observar que las importaciones de Estados Unidos cayeron, pero estas importaciones se mantuvieron para otros países. Entonces, lo que dejó de exportar China por el aumento de aranceles se exportó en otros países. Y pasada la pandemia, lo que ha habido es que China recupera, a finales del 2022, recupera los niveles de exportación que hacía Estados Unidos de estos productos que tienen aranceles, pero en el caso del mundo ha aumentado más o menos como en un 40% las exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces aquí vemos cómo un tema de aranceles pues, ha provocado un desvío de comercio y ha ido afectando al caso de las exportaciones de China, pero tiene que resolverse esos problemas de los subsidios y los derechos de propiedad para que se liberen estos aranceles. Bueno, un segundo elemento que quisiéramos ilustrar es que Estados Unidos está promoviendo pues el nearshoring y ha estado, ¿cómo se llama? Promoviendo, por ejemplo, un gran programa de infraestructura y empleo. Hay una ley que crea incentivos y, por ejemplo, en caso de puertos y aeropuertos, Estados Unidos está en los rankings bastante retrasados a nivel global y tiene programado invertir 42.000 millones en los próximos décadas. Tiene también programado invertir en carreteras y puentes 110.000 millones con fondos públicos. El sistema de ferrocarriles también modernizarlo y hacerlo más ágil con 65.000 millones. Promover el acceso a Internet de alta velocidad para hacer todas las operaciones en línea de manera más veloz y en aquellos estados donde estén más rezagados. Aumentar la red eléctrica y la calidad de la red eléctrica con 665.000 millones y la red de cargadores para carros eléctricos en 7.5 mil millones. Entonces, Estados Unidos se está preparando para todo este desafío de mover centros de producción y hacer más eficiente la operación dentro de Estados Unidos, pero también tiene contemplado desde la administración que llegó Biden, aprobó unas ciertas leyes como por ejemplo la ley de chips, para trasladar y promover que plantas se muevan y se instalen en Estados Unidos para producir chips de alta tecnología, y en ese proceso se identificaron productos críticos, ¿verdad? Productos críticos para Estados Unidos es la producción de chips y todo lo relacionado a chips, porque viene una gran producción de vehículos eléctricos y van a necesitar una gran producción de ese tipo de insumos. También tierras raras, que en tierras raras son los insumos con los cuales se produce baterías y autos eléctricos, ¿verdad? Entonces también hay una necesidad, y ahí pues los países de Sudamérica se vuelven muy atractivos por los recursos naturales para tener esa provisión de parte de para Estados Unidos. También todo lo que se refiere a medicamentos y fármacos es otra área de productos críticos, y ahí hay una enorme variedad de productos en los cuales se puede incursionar. Y finalmente la producción de baterías y autos eléctricos, ¿verdad? Todo son productos críticos que con eso inició el proceso de ver cuáles son las plantas que deberían de ser favorecidas por el onshoring o nearshoring.
Y el año pasado el Congreso de Estados Unidos realizó una reunión con los países de América Latina y destacaba de que para aprovechar América Latina, el nearshoring, pues era muy importante aquellos países que han logrado un acuerdo con libre comercio con Estados Unidos, que son 12 en América Latina. Destacaban como el caso de NAFTA con México, hay una gran oportunidad para seguir creciendo las operaciones. También resaltaba el Congreso la importancia de desarrollar las capacidades democráticas en los países y tener esos valores compartidos en los diferentes países que se vean beneficiados del nearshoring. Y otro elemento muy importante, especial para México y Centroamérica, es la generación de empleo y la reducción de la migración. Y sobre ese proceso han habido nuevas propuestas para crear incentivos y que se están discutiendo en el Congreso, y hay una ley promovida por el senador Cassidy para ver cómo se logra que haya más nearshoring en América Latina y ese proceso pueda ser muy beneficioso para los países de la región. Es importante señalar de que Estados Unidos, son datos al 2020, cómo es las importaciones de Estados Unidos. Entonces acá vemos que el principal socio es China, entonces con el 20.17 de todas las importaciones provienen de China, México es el segundo con 14.53 y Canadá. Pero aquí podemos ver el caso de El Salvador, que apenas de todo lo que importa Estados Unidos es 0.09, en el caso de Guatemala es el 0.16 y en el caso de Honduras también es el 0.16. Entonces nosotros, o sea, esto es muy importante, esta gráfica, para ilustrar que tenemos una pequeña provisión hacia el total de importaciones de Estados Unidos y que este posible traslado de plantas hacia el tema de nearshoring o onshoring es una gran oportunidad, porque si pensamos que cada uno de los países de Guatemala, Honduras o El Salvador con 2.000 millones que exportaba El Salvador en 2020 o Guatemala con 3.600 millones y Honduras 3.500 millones, si pensamos a 5 años que se pudieran duplicar el total de exportado a Estados Unidos, pues es una oportunidad que de acuerdo al Senado, pues, y el mismo Banco Interamericano de Desarrollo señalan de que hay 75.000, más o menos como más de 70.000 millones de dólares que se pueden mover de producción de China hacia nearshoring o onshoring. Y nosotros vamos a agarrar una pequeña parte de esos 70.000 millones. Es decir, es una escala de operación súper grande y nosotros lo que debemos de hacer es aprovechar esa gran ola para poder pensar que podemos duplicar en 5 años nuestros niveles de exportación que tenemos en el 2020. Entonces, dejo esto para que podamos dimensionar de la escala que se está hablando, ¿verdad? Y de la gran oportunidad que permite ver estos números. Bueno, si nosotros pensamos que se van a venir plantas de China, debemos de tener en cuenta de que la mayor parte va a ser insumos que se van a mover por contenedores y esos contenedores van a entrar a los países de la región de Centroamérica y se van a ir como producto terminado. Pero cuando pensamos en contenedores, el Banco Mundial publicó recientemente cuál es el estado de los puertos en el mundo y de cara a la gestión de contenedores. Entonces aquí tenemos un problema, para ponerlo en perspectiva. Hay una gran oportunidad, pero tenemos un problema en infraestructura. Uno es que Puerto Quetzal está ubicado en el ranking 110 de 300 puertos evaluados. Acajutla en la posición 271. Corinto, en Nicaragua, en la posición 286. Costa Rica, con Caldera, en la posición 260. Y el puerto que está mejor ubicado en el Pacífico es Balboa, en Panamá, con la posición 60. Por el lado del Atlántico, Colón, que es el mejor posicionado. En Panamá, con el lugar 73. Limón, en la posición 86. Puerto Cortés, en Honduras, en la posición 144. Y Barrios en Guatemala con la posición 170 y Santo Tomás con la 173. Entonces, un primer cuello de botella que vemos es, ok, tenemos que invertir en puertos para aumentar la capacidad y la eficiencia. O sea, nos vamos a traer posiblemente operaciones de China que están en puertos, que el caso de los puertos de China que están en los primeros 5 lugares. Entonces se van a venir a puertos donde estamos arriba de la posición 100. Entonces ahí hay un gran desafío
de costos de operación microeconómicos. Supongamos que se vienen a Balboa, que está en la posición 60, que es bien competitivo, y que de Panamá se tienen que mover al resto de países de Centroamérica. Otro problema que tenemos es la velocidad de movilidad en las carreteras en Centroamérica. Estas son mediciones que ha hecho CIECA y SICA sobre la velocidad en kilómetros por hora de los trailers que van desde Guatemala hasta Honduras, perdón, desde Guatemala hasta Panamá y de Panamá a Guatemala, que en promedio era 21 kilómetros en 2016. Este problema de baja velocidad, ya que en otros países puede hacer 60 kilómetros por hora en Estados Unidos o mucho más veloz en el caso de China, entonces nosotros estamos con 21 kilómetros que se mueven los contenedores en Centroamérica, de una velocidad bien lenta, y se ha ido deteriorando al 2019 a 18.2. Entonces, otro desafío que tenemos para hacer operaciones de esa escala es mover mercadería entre los países, insumos y productos terminados, pero esto va a pasar por las carreteras, que necesitamos más carreteras de mejor calidad y más veloces, necesitamos pasos fronterizos más ágiles también. Entonces, este es un desafío de infraestructura y de gestión para la importación en los países de la región. Entonces, tenemos otro elemento que nos llama la atención que debemos de aprovechar a resolver. Y acá, un elemento sobre las exportaciones de El Salvador que los queremos ilustrar es que el crecimiento de las exportaciones de bienes en nuestro país se ha estancado en las últimas décadas. Y ha aumentado, si bien las exportaciones de servicio, principalmente por call center, aeromantenimiento, que es otra operación que tiene el país, y el hub aéreo que se instaló en el país, eso ha permitido que los servicios crezcan. Pero quiero señalar acá de que hemos llegado a un nivel de estancamiento en bienes, y entonces para crecer hacia futuro, pues una gran oportunidad que se da es aprovechar el nearshoring para poder tener quizás un segundo proceso de industrialización de nuestros países por las cadenas de valor que se podrían venir, ¿verdad? Pero esta es una gran oportunidad para el problema que hemos tenido como países de diversificación en los últimos años. Finalmente, unas recomendaciones que salen de un estudio que realizamos en institución es que es bien importante, por la escala de la operación que estamos hablando, es de elaborar un plan nacional de nearshoring. Entonces, necesitamos hacer un plan nacional que incluya la colaboración pública y privada, porque necesitamos mucha coordinación de actores para poder traer esa escala de operaciones en el país y ordenar nuestras líneas de trabajo para poder aprovechar esta oportunidad. Lo otro es realizar un análisis muy detallado de identificar las actividades productivas que tienen potencial de trasladarse al país, beneficiándose del nearshoring, ¿verdad? Es decir, ver cuáles son de lo que se va a mover, cuáles son las que tienen más posibilidades de moverse hacia El Salvador. Ya vimos que nosotros no vamos, o países del Triángulo Norte, probablemente nosotros en tierras raras no tengamos mucha oportunidad, pero puede ser que en medicamentos sí. Entonces, y en otras actividades industriales que también se están moviendo en México, como todo el tema de partes o autopartes que ya operan en la región. Lo otro es identificar con los sectores productivos locales. Tenemos en el Triángulo Norte varias cadenas de producción que tienen el potencial de ampliar operaciones, o ellos ya identificaron crear nuevas cadenas de valor y que podrían aprovechar el nearshoring, es decir, lo que tenemos en casa, in-house, investigarlo, identificarlo y tomar acciones para que se puedan escalar en esta gran fase de expansión del comercio. Lo cuarto, es aumentar la inversión en la cadena logística de los países para mejorar la eficiencia, la competitividad e incentivando la reubicación de plantas, ¿verdad? Mejorando nuestros puertos, nuestras carreteras, nuestros pasos de frontera. En los casos de pasos de frontera, hay un esfuerzo importante en el Triángulo Norte, se está haciendo una integración profunda, ya Guatemala y Honduras lo tiene, El Salvador está en proceso de incorporarse a la integración profunda de Guatemala y Honduras, y eso va a facilitar el comercio. Aquí es bien importante lo que está impulsando el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio e Inversión con la colaboración de CIFACIL, que representa a las 7 gremiales más importantes del país, y este es un buen ejercicio de decirte que se puede hacer una colaboración público-privado en temas concretos de facilitación del comercio, y esta puede ser una semilla que puede ayudar a crear un plan nacional en el país. Entonces, con esto termino la presentación y a continuación nos presentará Hugo Maúl de CIEN Guatemala la parte que corresponde a cadenas de valor.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a los organizadores. Efectivamente, aquí en Guatemala también estamos exactamente en una discusión muy similar a la que tienen nuestros hermanos salvadoreños y claramente compartimos junto con ellos desafíos parecidos. Voy a entrar en materia. Ya algunas cosas fueron tratadas, pero hay algunos elementos que es importante considerar desde la experiencia guatemalteca y en tanto y en cuanto la experiencia guatemalteca pueda servir de un punto de comparación a nuestros amigos de Honduras y del Salvador. Debemos decir también, y esto es importante mencionarlo, aunque el objetivo de esta charla es eminentemente económico, que todo esta transformación económica se está dando en un contexto donde la consolidación de nuestros procesos democráticos pues está siendo sometida a pruebas de fuego. Y aquí es importante entender que estos modelos económicos necesitan también de estructuras de gobernanza nacionales y de sistemas de participación popular, de formación y búsqueda de consensos y de acciones del gobierno, en el cual hay también un trabajo muy grande por hacer, pero no es hoy el momento para discutirlo. Pero en todo caso, la economía, recordemos la lección número 1, es política. Y al ser política, las recomendaciones que nosotros hagamos también tienen que estar aterrizadas en esa dimensión. Entonces, lo primero es realmente recordar en dónde estamos y a dónde queremos llegar. Tenemos que pasar de cadenas humanas a cadenas de valor. Y la pregunta fundamental, aparte de todas estas recomposiciones globales de las cadenas productivas, hay que entender también que nuestra región está en una situación muy particular, donde el interés que tiene Estados Unidos sobre todo es en parte derivado de las caravanas y esa migración incesante que cruza nuestras fronteras en busca del sueño americano. Y por el otro lado, pues tenemos este sueño dorado, este nuevo sueño dorado en la región, donde vemos en las cadenas de valor, en el nearshoring, en el friendshoring, oportunidades de podernos subir de nuevo al tren del desarrollo, poder brincar nuevamente hacia un modelo que nos permita alcanzar oportunidades que es bien importante tener claro que hemos tenido y que no hemos sabido aprovechar. Y de esa cuenta, nosotros en el CIEN tenemos ya una alianza con CIPE de casi 30 años, en los cuales nuestro tema fundamental ha sido hablar del tema de la informalidad económica en términos generales, pero de la informalidad laboral como el principal reto en materia económica que tienen nuestros países. Aquí tienen ustedes cifras de la OIT, de la población cotizante al Seguro Social, y pues estas cifras son bastante estructurales, varían poco año con año, pero El Salvador, Guatemala y Honduras pues nos llevamos las palmas en cuanto a los niveles de población cotizante al Seguro Social, es decir, el inverso de la informalidad. Realmente en nuestros 3 países los niveles de informalidad rondan el 70%. Entonces el gran reto que nosotros tenemos es hagamos el modelo que hagamos, pongamos en funcionamiento la transformación productiva que querramos, que el objetivo central debe ser generar empleo de calidad productivo que tenga mejores remuneraciones de la que hoy tiene el empleo en nuestros países. De lo contrario, vamos a seguir dependiendo de las cadenas humanas y no tanto de las cadenas de valor, buscando nuestra región como un destino para inversiones. Al decir eso, hay que entender también en dónde estamos nosotros como región 23 años después de que iniciara el nuevo siglo, y que junto con este inicio del nuevo siglo también da inicio un poco antes, pero alrededor de finales del siglo anterior, todo este movimiento de los tratados de libre comercio y la integración al gran bloque de América del Norte.
Entonces, lo primero es que desde el año 2000 se ha duplicado el comercio extrarregional de Centroamérica medido en toneladas, con las deficiencias y bondades que tenga medir esto en toneladas. Hoy nosotros estamos, la suma de exportaciones más importaciones es el doble de lo que hemos tenido, y a ese nivel, a la tasa actual de crecimiento se duplicaría para el año 2040. La gran pregunta es, y con el nearshoring, ¿a qué estamos apostando? Porque claramente, a pesar de haberse duplicado el volumen de las exportaciones y de las importaciones combinadas, los niveles de vida en nuestros países, los niveles de bienestar, pues siguen siendo, aunque han mejorado, siguen dejando mucho que desear, y por eso las personas, ante esta choque de expectativas no cumplidas, siguen moviéndose hacia el norte. Entonces, en todo caso, es una pregunta que sería interesante poder responder. El nearshoring sí, pero ¿cuánto? ¿Cuánto más? Y esa pregunta del cuánto más es importante tenerla en cuenta de cara a las necesidades de desarrollo de infraestructura productiva y adaptación y transformación económica de nuestros países. Y en ese sentido, es importantísimo tomar en cuenta que estar cerca del mercado de Norteamérica no significa atender rápidamente las necesidades del mercado de Norteamérica. Ya nos presentaban la velocidad promedio de los convoyes en tráiler, en rueda de hule, neumáticos, el tiempo que tarda a transitar por Centroamérica. Cuando uno analiza modelos gravitacionales, que son estos modelos econométricos que tratan de predecir los flujos de comercio, exportaciones e importaciones en función de la distancia que tenemos de los principales mercados, resulta, este es un trabajo del señor Rodrigo Méndez, actualmente en el BCIE, que tuvo a bien pasarme un borrador que le está elaborando de un documento final. Aquí, cuando uno mira en materia de comercio intrarregional, ¿sí?, uno puede ver que el comportamiento de las exportaciones en Centroamérica ha seguido el comportamiento de la línea verde, mientras que por la propia cercanía que nosotros tenemos, uno de los métodos de estimación sería un crecimiento como el de la línea azul, es decir, casi el doble de lo que hoy tenemos de comercio interregional, y con otros métodos de estimación pudiera ser por lo menos un 50% más grande. O sea, no nos vamos a pelear aquí por cuestiones econométricas, pudiéramos tener un panel algún día para discutir las bondades de estos modelos, pero en todo caso el mensaje central es: estamos cerca, pero incluso entre nosotros no aprovechamos la cercanía. Y como no la aprovechamos entre nosotros, también es importante darnos cuenta que nosotros no aprovechamos las exportaciones hacia los Estados Unidos. En este panel, precisamente, lo que se está midiendo, perdón, me corrijo, es cuánto podríamos estar exportando como región hacia los Estados Unidos y cuánto lo estamos haciendo. Eso quiere decir que si nosotros aprovecháramos la cercanía tal cual la predice la teoría, podríamos estar exportando 2 o 3 veces más a los Estados Unidos. Y en Centroamérica podríamos estar exportando entre 300 y 1.500 millones de dólares más por año. Y solo Guatemala podría estar exportando a ambos mercados 60% más por año. Es decir que nearshoring sí o nearshoring no, nosotros ya teníamos una puerta bastante abierta con el Tratado de Libre Comercio que nos permitía, o que pudimos haber aprovechado, para duplicar o triplicar la cantidad de exportaciones que hoy hacemos hacia los Estados Unidos. Y por el otro lado, con la regulación que tenemos a nivel centroamericano, pudiéramos estar exportando más de lo que hoy hacemos. Entonces suena bastante interesante las oportunidades que el nearshoring nos ofrece, pero si vamos a ver nuestro comportamiento histórico, en realidad no hemos nosotros sabido aprovechar las oportunidades que se han presentado. En todo caso, si nosotros fuéramos a pedir trabajo a una empresa y mostramos esta hoja de vida, nos dirían: pues sí, ustedes tienen un gran potencial, pero en realidad dejan mucho que desear, porque al final de cuentas están cerca, pero no saben lo que significa estar cerca en términos económicos, que en términos generales es velocidad de respuesta, cruzar las fronteras rápidamente, decíamos ahí, pasar por las aduanas, llegar a los mercados de destino, y número 2, tener una capacidad de respuesta que no solo sea resiliente ante los cambios, sino que sea predecible,
y que sea para las grandes compañías transnacionales que pueda ser confiables, cadenas de suministro confiables a nivel regional. Pongo un ejemplo, tener una cadena, producir chips en Guatemala, buenísimo, pero si dependemos de materias primas que todas van a venir de la China, entonces también estamos en una situación complicada porque lo que hicimos fue reducir una dependencia en un producto intermedio por una dependencia de materias primas. Entonces es resiliencia, predictibilidad y confiabilidad de las cadenas. Entonces, resumen de esto, pues sí, nuestro track record no es muy bueno y podríamos mejorarlo. Nosotros en el 100, como parte de nuestra propuesta a los partidos en contienda en los procesos electorales, este año hemos hecho nuestra novena entrega de nuestra propuesta de políticas de gobierno a los partidos en contienda, y básicamente dentro de los lineamientos de las políticas públicas y las recomendaciones específicas para Guatemala, nosotros tenemos una serie de propuestas específicas alineadas para estas necesidades. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en nuestro sitio web www.100.org.gt y bajar los documentos técnicos, los boletines, las presentaciones, lo que a ustedes se les ocupe está disponible para que lo puedan utilizar gracias al apoyo del Centro Internacional para la Empresa Privada que tuvo a bien apoyar este esfuerzo. Entrando en materia entonces en la reflexión que hacemos de las cadenas de valor desde el 100 para Guatemala, en particularmente la propuesta económica que hemos hecho nosotros a la sociedad guatemalteca, donde nuestro objetivo principal es generar oportunidades de empleo productivo para la mayor cantidad de personas posibles. Hay que entender que las modas del crecimiento económico no nos han sido ajenas en Centroamérica y en Guatemala. En los 60 la moda era hay que invertir en infraestructura productiva para desarrollarnos. Algo hicimos, pero no terminamos la tarea. En los 70 hay que tener poblaciones más educadas, con mayores competencias. Algo hicimos, y creo que analizado 50 años después, en el caso de Guatemala, no pasamos ni siquiera el examen de primer grado. Es realmente un problema grandísimo que tenemos en términos de las competencias, de la capacitación de nuestro capital humano. Mucho capital humano, sí, pobremente educado, pobremente capacitado, y que por tanto también resulta ser muy poco productivo y por tanto entonces tampoco uno puede pensar en saltos cuánticos para mejorar los ingresos. Luego en los 80 el avance tecnológico, pues sí, empezamos a hablar de la competitividad, de la eficiencia, también nos quedamos a medias, no terminamos esta historia al final de cuentas. En los 90 la estabilidad macroeconómica obligada por los desastres que provocamos en los 80 con la conducción de la política monetaria, fiscal y cambiaria. Y sí, hoy Guatemala, por ejemplo, en eso sí somos los mejores alumnos de todo el continente. Somos la economía más estable, con las finanzas, con la solidez macroeconómica más grande, pero lamentablemente muy sólidos, muy estables, pero el país no crece. Entonces, ¿por qué no crece? Bueno, en principio porque nos embarcamos en todas las modas que vienen, pero no llevamos al perfeccionamiento ninguna de estas modas, ninguno de estos cambios. Al principio de este siglo, la investigación en el desarrollo, pues también nos subimos, pero hemos hecho muy poco. Ahora son tecnologías de la información, comunicaciones, digitalización, innovación. Pues también está empezando, pero si vamos a juzgar por lo que ha pasado en términos históricos, habrían razones suficientes para dudar que tampoco hagamos la tarea. Y a todo esto hoy pongámosle nearshoring. Sí, suena muy bonito, pero en el caso de Guatemala, el reto es, bueno, el nearshoring necesita reformas económicas importantes a nivel nacional para funcionar como un concepto nuevo para estructurar la producción, pero aún así tenemos retos, rezagos del pasado que debemos terminar de perfeccionar, debemos redefinir, debemos reconceptualizar, debemos innovar algunas de estas propuestas para que el entorno productivo en el cual encaje el nearshoring pues le permita echar raíces y le permita florecer de la mejor manera. Y cuando digo esto, entonces es imposible no ver el ranking de infraestructura de nuestros países.
Y cuando uno mira lo que publica el World Economic Forum, pues resulta que Guatemala, siendo la economía más grande de la región, tiene una infraestructura que en calidad general se parece a la de Nicaragua, que es el país más pobre de la región. Honduras, pues ahí, no sé, bailamos el mismo son que Guatemala, con el problema que Honduras en materia eléctrica dio varios pasos hacia atrás y Guatemala tiene una ventaja, pero nos gana en la calidad de su puerto en manejo de contenedores. El Salvador, pues está mejor que los dos otros países del Triángulo Norte, pero no tiene una unión aduanera con sus dos vecinos, entonces por esa parte también no logra aprovechar todo. En todo caso, si comparamos contra México, que tiene rezagos importantes en materia de infraestructura productiva, pues estamos bastante rezagados. Entonces, cualquier inversionista internacional interesado en acercarse al mercado norteamericano, pues si esta variable resulta crucial para la decisión, México por mucho le gana al resto de países. Y de hecho, hay casos en Guatemala de empresas guatemaltecas que se han cruzado la frontera y se han localizado en México con tal de no tener que recorrer las carreteras guatemaltecas y cruzar las fronteras guatemaltecas. Sale mucho más barato hacer una operación en el Bajío mexicano y de exportar desde ahí a los Estados Unidos. Entonces aquí hay una tarea pendiente importantísima que tenemos que hacer. Y aquí no es solo construir carreteras por carreteras, construir aeropuertos por construir aeropuertos o mejorar los puertos marítimos o lo que ustedes quieran hablar de infraestructura productiva. La infraestructura productiva tiene que jugar un papel estratégico. No es llenar una brecha por llenar, es realmente cómo nosotros estamos visualizando en la región las cadenas de valor, no solo para exportar a los Estados Unidos, sino la integración de las cadenas de valor para que el sourcing, para que los insumos que se requieran para los productos terminados que mandemos se pueda hacer a nivel de la propia región. Entonces, esta infraestructura debe desarrollarse con criterios estratégicos, pero si no hacemos el ejercicio de pensar la región a largo plazo y el desarrollo de las cadenas, entonces difícilmente vamos a tener infraestructura regional estratégica. Lo que vamos a tener es Guatemala con su puertecito, El Salvador con su puertecito, Honduras con su puertecito, cada uno con su pequeño aeropuerto, y en lugar de tener una integración productiva, que es lo que la región debería buscar. Cuando hablamos nosotros, en el caso guatemalteco, específicamente de lo que es el nivel del capital humano, nos damos cuenta que el 70% de la población trabaja en el sector informal en condiciones precarias y con niveles muy bajos de educación formal. Y cuando vamos hacia el personal más capacitado, que gana, por supuesto, muy por arriba de los mínimos legales, pues únicamente es una parte de la población muy baja. Lo mismo que en el caso de Guatemala, los guatemaltecos que cuentan con una educación formal a nivel medio. Entonces, en todo caso, países como Guatemala, yo desconozco la realidad hondureña y salvadoreña en este sentido, espero que estén mejor, pero países como Guatemala realmente necesita buscar cadenas de valor que tengan la propiedad principal de generar muchas oportunidades de empleo productivo para una población joven poco educada. Entonces, sí, a mí me gustaría que Guatemala produjera drones, sí, y produce, hay unos startups que lo están haciendo, pero es mínimo y el impacto sobre el principal problema económico del país será limitado. Entonces también hay que hacer un buen shopping de las cadenas y entender y buscar crear un ecosistema económico y un sistema de incentivos para aquellas que tengan el mayor potencial de generación de empleo. Ahora bien, cuando vamos nosotros a juzgar precisamente en términos de la tecnología, y esto es una reflexión para Guatemala, pero de alguna manera le aplica a Honduras, ¿sí? Y de alguna manera le aplica a El Salvador. En términos generales, Guatemala es un país que se reprimarizó en los primeros 20 años de este siglo. Es decir, dimos un brinco hacia una estructura más industrial y de repente, 20 años después, las principales exportaciones de Guatemala son agrícolas. Claro que hay unas exportaciones agrícolas de alto valor tecnificadas que son importantes, pero en todo caso, si ustedes se dan cuenta y miran cuál es el desarrollo del sector automotriz, muy escaso, salvo un poco en
En el caso hondureño, ¿cuál es el desarrollo del sector de electrónicos? Bueno, pues ahí El Salvador tiene cierto papel protagónico, Honduras también, Guatemala tiene muy poco. Si nosotros vemos en químicos, entonces en términos generales, cuando uno se da cuenta, o estamos en exportación de servicios, que básicamente es call centers, o estamos en exportaciones agrícolas. Y el problema es que realmente la frontera tecnológica se está moviendo cada vez hacia cuestiones más sofisticadas, y aquí es donde tenemos que entender que tenemos que crear empleo en cadenas productivas que utilicen mucha mano de obra, pero también tenemos que hacer una apuesta en estas otras cadenas que se mueven en la dirección de la frontera tecnológica para no quedarnos en esta situación en la que está hoy Guatemala. Claro está, si ustedes suman Nicaragua, Guatemala y Costa Rica y hacen el combinado, resulta que Centroamérica en los últimos 20 años hoy exporta más bienes agrícolas que lo que hacía hace 20 años. En el caso de Costa Rica con los dispositivos médicos y un poco lo que sucede con la electrónica no alcanza a superar la importancia de la producción agrícola en la región. Entonces aquí hay un reto importante por superar. Si hablamos de la complejidad de las exportaciones, que es esta medida del profesor Hausman en su proyecto en la Universidad de Harvard, pues sí, El Salvador quizás es el mejor performer del Triángulo Norte. Ha mostrado una complejización de sus exportaciones más grandes. Esto es básicamente por esta parte del sector de producción electrónica. Pero el caso de Guatemala, estamos en un puesto 63 y con el transcurso en el año 1995 y hoy Guatemala está en un lugar 79, por encima de Honduras, sí, pero nosotros hacia abajo, mientras que Honduras levemente hacia arriba. Tampoco es que Honduras ha hecho un cambio fundamental. El caso de Nicaragua, exportaciones cada vez menos complejas. Y por supuesto, lo que ustedes ven difuminado atrás es el resto del mundo. Entonces tengamos aquí una cuestión clara en cuenta. Aquí estamos jugando en CONCACAF, bueno, ni siquiera CONCACAF, porque CONCACAF juega Jamaica y Haití, esos países que son poderosos. Aquí estamos jugando la UNCAF, los 5 países de Centroamérica. Ah, sí, pues sí, ahí tiene ventaja El Salvador y tiene ventaja Costa Rica, pero allá en el gran esquema de las cuestiones, la región es una región bastante atrasada en materia de avance tecnológico y sofisticación de la producción. Esto es clave entenderlo porque uno puede soñar con uno puede visualizar grandes sueños a futuro, pero no necesariamente tenemos hoy todos los elementos para poder dar esos saltos cuánticos. Yo no niego la posibilidad del salto cuántico, pero lo que pongo yo primero es, bueno, si va a ser el salto cuántico, por lo menos mostrarme que tenés capacidad de saltar como una pulga, porque si pretendes saltar 5 kilómetros, bueno, entonces por lo menos como una pulga que se puede proyectar varias veces su cuerpo hacia arriba y horizontalmente, y ahí es donde la capacidad de respuesta realmente se queda, y no por el sector privado, valga decir, sino por las condiciones del ecosistema económico, las condiciones propias de cada país, y lo que en un trabajo que hizo su servidor para el Banco Centroamericano de Integración Económica denominamos ejes articuladores, esas condiciones regionales que deben aprovechar las economías de escala de la región y en este caso vendernos como una región sexy para las compañías transnacionales, no como pequeñas parcelitas donde cada uno presume la parte más bonita que tenemos. Al final tenemos a un vecino poderoso que es México, que está más cerca que nosotros y que de no cuidarnos nos va a seguir comiendo el mandado, porque ya no lo están comiendo. ¿Qué hemos identificado nosotros? Pues miren, en agricultura sí creemos que la agricultura hay que seguir apostando en ella en un país como Guatemala, pero es lo que se llama agricultura de precisión, es decir, agricultura que combina conocimientos sofisticados de producción con tecnología y con formas que aumentan la productividad de los trabajadores. Tiene la gran ventaja que el potencial de empleo es muy alto y tiene una capacidad media de integración regional, pero hay que apostar en un país como Guatemala en esto. Luego tenemos el sector de vestuario y textiles, que sí, tiene un importante aporte que dar en materia de empleo. En el caso de Guatemala, tenemos que sofisticarnos y dar el siguiente paso, que es ya desarrollo de nuestros propios modelos e incluso buscar cómo crear nuestras propias marcas y comercializar y aprovechar la integración regional, porque claramente aquí sí tenemos nosotros una ventaja importante,
ya que gracias a la comunidad coreana ya hay ejemplos de una cadena integrada regionalmente, porque ellos se dieron cuenta que pueden coser barato en Nicaragua, pueden producir la tela en El Salvador, pueden traer los accesorios de Guatemala y finalmente exportar por Honduras. Esa lección que nos está dando la comunidad coreana en materia de vestuario y textil, deberíamos entenderlas para el resto de cadenas. Esta tiene un potencial muy grande en esto. Luego tenemos nosotros lo que tiene que ver con productos electrónicos, dispositivos médicos, en el caso de Costa Rica, arneses para automóviles, en el caso de Honduras y recientemente en Guatemala, y otro tipo de productos un poco más sofisticados en tipo electrónico en Honduras y El Salvador. Pues claramente hay que incursionar en ellos, pero hay que incursionar de una manera en la cual no generemos nosotros mismos el cuello de botella, porque al final sabemos que necesitamos un tipo de mano de obra muy específica, con competencias muy específicas, que no necesariamente tenemos un pool de recursos ya disponible del cual podamos disponer para nosotros meterlo en el proceso productivo. Entonces tenemos que estar pensando un poco hacia futuro de cuáles son esas competencias para irlas creando y poder hacer ese matching entre la posibilidad de desarrollo y las condiciones nacionales. Y luego, lo de la ampliación de todos los servicios de BPOs. Aquí hay una discusión muy interesante, al menos en Guatemala, y es, ¿debiéramos seguir ampliando los BPOs más sencillos, que son los call centers, o debiéramos movernos a los knowledge process, que son cuestiones que necesitan ya cierto refinamiento y conocimientos profesionales? En los dos hay oportunidades. La gran diferencia, y esa es nuestra perspectiva desde el CIEN, es que al final de cuentas el potencial que tenemos para lo más básico es tan grande que un país como Guatemala debiera dedicarse a expandir básicamente los call centers antes de estar pensando en poner el énfasis de la política pública en procesos centrados en knowledge. Pues si hay oportunidades hay que aprovecharlas, hay que desarrollarlas. Pero en el caso particular de Guatemala estamos con esa necesidad de generación de empleo masivo. Entonces, en función a este primer criterio, nosotros creemos que estas 4 cadenas tienen oportunidades, pero en manifestaciones muy específicas. En agricultura, sofisticación del proceso productivo, bienes agrícolas de mayor valor agregado. En el caso de vestuario y textiles, prendas cada vez más sofisticadas, y nosotros moviéndonos cada vez aguas abajo hacia la comercialización y también aguas hacia arriba hacia el diseño. Ahí tenemos que movernos como región y lograr la integración regional, porque ya tenemos las condiciones para que ocurran. Eso sí, los furgones tienen que cruzar rápidamente las fronteras y no podemos pretender tener una región integrada productivamente mientras tengamos estas cortapisas a nivel de infraestructura. En productos electrónicos, pues aprovechar lo que hay, entender también que los brincos en esta cadena son complicados en el sentido de que cada vez demandan competencias del factor humano más sofisticadas, y ahí sí es muy distinto en un caso como Costa Rica, donde el sistema educativo tiene algunas ventajas respecto a Guatemala, que hacerlo en Guatemala, pero digamos, hay una oportunidad que aprovechar. Y en el caso de los BPOs, pues el principal reto es precisamente lo que ya le está pasando, lo que le podría pasar a un sector como el de los productos electrónicos, y es que hay oportunidad de hacer negocios, pero el recurso humano no existe, y al final de cuentas tampoco es que de la noche a la mañana uno pueda generar las competencias en el recurso humano para que puedan insertarse. Aunque aquí no se dice, un elemento fundamental de todo esto es seguir invirtiendo en mejorar nuestros sistemas educativos y nuestros sistemas de capacitación. Pero por supuesto, la capacitación debe ser específica a las necesidades de estos sectores, y ahí se requiere una mejor conversación y coordinación entre el sector público y el sector privado para que la oferta pública esté alineada con las necesidades del sector privado. Nuestra propuesta, muy brevemente, todos estos documentos ustedes los pueden consultar si así lo desean. En el corto plazo, para nosotros es importante que el salario mínimo no se maneje con criterios políticos, porque el problema es que si tenemos nosotros una amplia base de mano de obra poco calificada, baja,
con niveles de educación muy bajos y además muy joven, no podemos pretender de la noche a la mañana mediante disposiciones legales mejorarles los ingresos a estas personas. Tenemos que buscar trabajos en los cuales ellos puedan insertarse e ir subiendo la escalera de la sofisticación y de la remuneración salarial. Y por eso entonces hemos insistido siempre que la productividad tiene que ser el marco de referencia para los ajustes salariales. Lo otro es que, y ya lo dije, no es solo construir por construir, tenemos que tener un nuevo paradigma para planificar, construir y gestionar infraestructura. Yo actualmente estoy haciendo un trabajo sobre los puertos en Guatemala, particularmente en Puerto Quetzal, y me estoy dando cuenta que la carga de granel sólido, alimentos, de muchas empresas hondureñas muy grandes se maneja en Guatemala, porque la terminal de graneles en Guatemala supera las capacidades de la que tiene Puerto Cortés. Entonces sale más barato traer el granel sólido, maíz, trigo y todo eso a Guatemala y llevárselo por camión a Honduras que descargarlo en Honduras. Bueno, entonces, si eso es así, la inversión en graneles debería estar en Guatemala, pero la de contenedores, como ya está sucediendo, debería estar en Puerto Cortés y no deberíamos estar duplicando nosotros facilidades productivas cuando en realidad tenemos economías de escala que aprovechar. Entonces, no solo a nivel de país, sino a nivel de región se necesita hacer esto. Y por supuesto, lo que ya se mencionó, que ni lo voy a decir, todo lo que tiene que ver con aduanas y lo que tiene que ver con simplificación de trámites, porque al final, algunos de los que estamos aquí nos conocimos hace 25 años, antes de que empezara el CAFTA y los tratados de libre comercio, hablando del tema de simplificación. Y pareciera que regresamos al pasado, porque seguimos con el mismo tipo de problemas que los que teníamos antes de nuestra apuesta por la liberalización comercial. En el mediano plazo, un marco jurídico por eficiencia, competencia y transparencia en la provisión de infraestructura. Sabemos que los mercados de infraestructura son los más proclives a todo tipo de corrupción y a todo tipo de ineficiencias. Entonces es importante reconocer que necesitamos nosotros esquemas de gobernanza de lo público y privado que probablemente vayan más allá de las leyes de APP, sino haya que pensar en otras figuras para que puedan encajar distintos modelos, pero en todo caso, sector público y sector privado se necesitan de una manera estratégica para desarrollar lo que el futuro requiere y de una manera estratégica para resolver las debilidades que cada uno de estos sectores tiene en esta particular provisión de infraestructura. La capacitación técnica, pues ya lo expliqué. Lo otro es que también tenemos un reto muy importante en todo lo que tiene que ver con la gobernanza del espectro radioeléctrico, porque claramente en el caso de Guatemala, que fue un ejemplo a nivel internacional de una liberalización del espectro electromagnético, cuando nos movemos hacia la regulación del sector, 20 años después nos damos cuenta que no se logró hacer lo mismo que sí logramos hacer en energía eléctrica, que la regulación, aunque no era perfecta, pues se ha mantenido estable y ha generado las condiciones y las señales para que se desarrolle el sector. En el caso de telecomunicaciones, lo que tenemos que garantizar es que haya cada vez más competencia para garantizar más acceso y menores precios. Y en el largo plazo, nuestra mayor preocupación es que Guatemala está viendo el nearshoring, El Salvador está viendo el nearshoring, Honduras está viendo el nearshoring, México está viendo el nearshoring, pues México va a ir por su lado porque siempre ha sido así, salvo que nos querramos anexar a México, cosa que a mí no me molestaría. Si aquí hiero alguna susceptibilidad de algún centroamericanista, pues le ofrezco disculpas, pero México está viendo por México. Nosotros como centroamericanos tenemos que identificar el potencial que tenemos a nivel regional para lograr encadenarnos. Es que el concepto de cadena no es solo que nosotros nos insertemos a la cadena de fuera, sino que nosotros adentro, este eslabón, lo podamos fragmentar y generar eslabonamientos más pequeños para poder ofrecer servicios, llamémosle de paquete completo. Véngase para acá, que la buena parte del sourcing de sus productos intermedios lo vamos a poder hacer regionales. Claro, no basta solo la condición de existencia del potencial productivo. Tenemos que lograr resolver los problemas de movilidad e interconexión para apoyar, pero eso requiere como centroamericanos que pensemos esto. Y luego, pues, consolidar esa unión aduanera entre nosotros tres.
Mi familia política es nicaragüense y que más yo quisiera que una Nicaragua unida a Centroamérica, pero las condiciones políticas hoy no lo permiten porque tienen un gobierno dictatorial, abusivo, violador de derechos humanos que dificulta las cuestiones. Y por otro lado, pues los hondureños, que son quienes tienen frontera y conocen mejor cómo es hacer negocios, ha sido hacer negocios con Nicaragua, es una cuestión complicada, y Nicaragua con Costa Rica su propio problema, pues sí son hermanos centroamericanos, pero al menos nosotros tres estamos en una comunidad de destino similar, debiéramos buscar esa consolidación, tema que también nos ha tocado toda la vida y debe seguirse abordando y poniendo todo lo que se necesite para lograrlo. Y sobre todo entender que no es one shot game, que ya firmamos si esto funciona. No, sobre la práctica hay que ir refinando cada vez más elementos. En términos generales, nosotros lo que buscamos en todo caso es cómo hacer la parte que nos corresponde como país para poder aprovechar lo que nos corresponde como país, pero haciendo un acto de reflexión muy importante, que si vamos solos, nos va a pasar lo de siempre, y es que somos muy pequeños y poco confiables para estas grandes compañías transnacionales. Y en ese sentido nos preocupa más a nosotros, quizás porque tenemos frontera con México, que México pues sí puede ofrecer una gama de soluciones y oportunidades que Guatemala sola no puede, pero que quizás pudiéramos parecer más formales y ser más atractivos si pudiéramos mínimamente, como Triángulo Norte, poder tener una visión compartida de cómo aprovechar las cadenas de valor. De mi parte, esto es lo que yo tenía preparado para hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Este es un tema que amerita seguirse discutiendo. Muchas gracias, Hugo. Buenos días. Les saluda Elena Toledo, directora ejecutiva de Fundación Eleutera. Y a continuación vamos a arrancar con un panel en el que seguiremos ahondando sobre este tema con actores que están en el día a día ahondando y trabajando por estas políticas públicas y lo que ya nos venía hablando Hugo y Pedro en sus presentaciones. Está con nosotros Carmen Muñoz, directora ejecutiva de AmCham El Salvador, Lisanka Guevara, directora ejecutiva de AmCham Honduras, y Gregory Huger, director ejecutivo de Think Huge. Así que bienvenidos todos y gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Vamos a tener 2 rondas de preguntas, con 3 preguntas cada ronda, y con un máximo de 5 minutos por panelista para poder responder y poder ahondar en sus respuestas. Y sin más, pues comenzamos. La primera pregunta para ustedes es: ¿cuáles cadenas de valor nuevas o existentes tienen más potencial de que sus operaciones se trasladen de China a nuestros países? Comenzamos con Carmen. Buenos días, Elena. Muy buenos días al grupo de panelistas y a las demás personas que nos acompañan. Vemos como El Salvador un potencial en autopartes. En autopartes El Salvador ha avanzado mucho, tenemos ya empresas establecidas y vemos como un potencial de que haya mayor crecimiento. Ahora, el nearshoring es para poder llegar a los centros de consumo global. Estamos acercando las cadenas de producción hacia el mercado estadounidense. El nearshoring no es algo que empezó ayer, sino que es una tendencia que viene de un año, año y medio, 2 años para acá. Y no nos va a esperar 3 años a que los países de la región del Triángulo Norte estemos listos. México lo está aprovechando muy bien, como dijeron los panelistas Pedro y Hugo. México lo está aprovechando, Costa Rica lo está aprovechando, Panamá lo está aprovechando. Estados Unidos a finales de enero firmó la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas con 11 países. Esto es un paso y un voto de confianza que le está dando a estos 11 países, en donde va a enfocar esfuerzos y ahí va a descansar mucho de lo que él va a llevar sus inversiones, y lastimosamente ninguno de los 3 países del Triángulo Norte forma parte de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Esto a mí me preocupa, pero volviendo a tu pregunta, ¿cuáles sectores? Bueno, yo veo autopartes,
Veo la parte de call centers y BPOs ya más sofisticados, no el contestar llamadas, no solo la parte de call centers, sino que hay ya más asistencia técnica y más desarrollo en el sector de BPOs y Knowledge Processing Operations. Esa parte también la veo como un potencial que es en el área de servicios, y también veo la parte de plásticos, papel y cartón como un potencial para un encadenamiento. Asimismo, debido a la restricción o al compromiso a la reducción de gases de invernadero al 2050, considero que la parte de consolidación y volver El Salvador como, o el Triángulo Norte como un centro de un hub logístico, ya que se espera que los costos de transporte marítimo aumenten, podría ser otro sector donde podríamos consolidar carga. Pero ahí tenemos grandes retos, porque hay que mejorar el tema de los puertos. Los puertos son altamente ineficientes. Los puntos fronterizos tampoco funcionan. La unión aduanera profunda es un reto. Entonces, hay oportunidades, pero los gobiernos tienen que prepararse para el nearshoring, y no tenemos 5 años para que los gobiernos se preparen. Tenemos que hacerlo ya si queremos ver inversiones y generar empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Lisanka. Muchas gracias. Bueno, nosotros como Honduras hemos identificado 4 sectores en los cuales hay algunas cadenas de valor más integradas y desarrolladas que otras, entre las cuales te podemos mencionar el área textil, en la cual somos líderes actualmente. Tenemos la ventaja de tiempo de entrega rápido, costos de producción competitivos globalmente y un modelo de negocio socialmente responsable al ambiente. Asimismo, tenemos la manufactura intermedia, que también tiene el denominador común de rápido tiempo de entrega. Hay una experiencia ya, una capacidad instalada y tenemos una fuerza laboral joven y bilingüe. Asimismo, los servicios empresariales, que cuentan con un costo de mano de obra competitivo, fuerza de trabajo joven y bilingüe. Tenemos una ubicación geográfica estratégica, y esto le llamamos lo que son los call centers y los BPO, como mencionaba mi colega Carmen Aida. Y por último, en la agroindustria tenemos una cadena de valor muy sólida en lo que se refiere al cacao, el café, la palma, los productos lácteos, la carne vacuna, camarón y legumbres orientales. Entonces, todo esto hace que Honduras sea un lugar atractivo para que se pueda abastecer de productos y servicios de calidad en lo que nos se refiere al textil, frutas, vegetales, café, autopartes y partes eléctricas. Gracias, Lisanka. Greg. Gracias, Elena, y gracias por la invitación de participar en ese coloquio. Huge está organizando lo que llamamos roadshows para traer al Triángulo Norte o a lugares comercialmente estratégicos en Estados Unidos compañías interesadas en mover parte de sus cadenas de valor a nuestra región. Estamos trabajando con las industrias textil y confección, farma, movilidad eléctrica y la industria de juguetes. Por ejemplo, 80% de los juguetes fabricados en el mundo son fabricados en China. Ellos están buscando alternativas. Estaban enfocados en México y les estamos abriendo los ojos a la oportunidad del Triángulo Norte. Les interesa capacidad manufacturera, facilidad de hacer negocios, logísticas y estándares laborales. Muchas gracias. También decirle a los participantes que están con nosotros que pueden dejar sus preguntas en el chat o en la cajita de preguntas y respuestas. Y al final hay un espacio para responderlas. Bien, ahora vamos con la segunda ronda de preguntas. Y la primera es, ¿cuáles son las principales acciones que se deberían implementar a futuro para que más cadenas de valor realicen el nearshoring hacia el Triángulo Norte? Aquí involucra medidas a nivel nacional, el papel del gobierno, sector privado, así como del gobierno de Estados Unidos. Ya vamos a cambiar un poquito el orden y vamos con Lisanka. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para implementar estas acciones a futuro es mejorar
Lo que se refiere a la unión aduanera para el Triángulo Norte, incluyendo los 3 países, tenemos que fortalecerla. Segundo, tenemos que estandarizar los procesos en los puestos fronterizos y homologar los trámites. En lo que se refiere a las medidas a nivel nacional, necesitamos una inversión permanente en infraestructura portuaria, carreteras y seguridad. Priorizar el respeto a las reglas claras establecidas en los tratados de libre comercio. Una coordinación adecuada entre el sector público y privado es muy importante, así como la digitalización y la simplificación de los procesos. En lo que se refiere al papel del gobierno en cada uno de nuestros países, se debe enfatizar en el imperio de la ley. Se tiene que robustecer la facilitación del comercio y atraer esa inversión, tanto extranjera como nacional, que ya está en nuestros países. Se debe también la simplificación administrativa y tributaria, es muy importante. Trabajar mano a mano, sector privado con sector público. Se debe priorizar en el presupuesto anual en inversión en infraestructura y obras públicas, y debe de velar porque haya una estabilidad macroeconómica. En lo que se refiere al sector privado, este debe de trabajar mano a mano con el gobierno para establecer políticas públicas. Asimismo, debe proponer soluciones que sean viables y debe establecer esas alianzas estratégicas, así como las iniciativas que estamos viendo con nuestro colega Tim Hughes y el de Partnership for Central America. Tiene que promover la inversión y promover los principios de desarrollo sostenible. En lo que se refiere a cuál debería ser el papel de nuestro principal aliado económico, Estados Unidos, bueno, debe ser un aliado estratégico que implemente proyectos que vayan en acorde a las necesidades de cada uno de nuestros países y debe incentivar a esa inversión estadounidense para que venga hacia nuestra región a través de incentivos fiscales y otros para que la región sea atractiva. Muchas gracias. Greg, adelante. Gracias, Elena. El tema, estoy de acuerdo con lo que anteriormente han dicho, que el tema de inmigración y la tensión comercial entre China y los Estados Unidos genera una oportunidad de acercar cadenas de producción y de valor a nuestra región, nearshoring. Entonces, la razón de ser de Think Huge es la creación de empleo sostenible a través de la inversión en nearshoring y la infraestructura estratégica regional para facilitarlo. Estamos organizando conferencias de inversionistas, juntando dueños de proyectos en el Triángulo Norte buscando financiamiento con instituciones financieras en la búsqueda de buenos proyectos a financiar. Estamos preparando una conferencia en El Salvador en los próximos meses. Junto con la Universidad Georgetown, vamos a ofrecer un programa sobre nearshoring y inversiones sostenibles. El programa abordará algunos de los impactos legales y económicos de una estrategia de nearshoring en las Américas y discutirá los desafíos y oportunidades para acelerarlo en el Triángulo Norte. Y estamos conscientes que el éxito de nearshoring depende de los esfuerzos y colaboración de todos, gobiernos a todo nivel, el sector privado y la sociedad civil en Honduras, Estados Unidos, Guatemala y El Salvador. Eso es la misión de Think Huge y lo que las empresas más valoran. A nivel nacional es importante garantizar la estabilidad legal y la seguridad jurídica y física. El papel de los gobiernos en este contexto es de crear y sostener un marco legal y regulatorio favorable a nearshoring. Una interacción entre gobierno y el sector privado que identifique y aborde problemas y oportunidades es una responsabilidad mutua del gobierno y del sector privado. La inversión en infraestructura es también una oportunidad para los gobiernos de colaborar con el sector privado, identificando las prioridades y incentivando la inversión privada para movilizar los recursos necesarios sin depender demasiado de presupuestos nacionales limitados.
El papel del sector privado en ese contexto es de invertir y pagar sus impuestos, de crear puestos de trabajo bien remunerados y con buenos beneficios sociales, de mantener estándares laborales globales y velar por el bienestar de sus empleados y comunidades. Muchas gracias. Carmen. Muchas gracias, Elena. Para mi punto de vista, todo lo que han dicho mis predecesores, concuerdo con ellos, pero hay una palabra que no podemos olvidar y es competitividad. Y es algo que en el nearshoring tiene que prevalecer. La competitividad del país y la competitividad de las empresas. Porque si queremos atraer empresas, al fin y al cabo, lo que nos llevó al nearshoring es los cierres durante la pandemia, que se decidió, y la guerra entre Rusia y Ucrania, que había que tener las cadenas de producción más cerca a los países, los centros de consumo global. Pero si no somos competitivos, los consumidores al final buscan precio bajo. Si no somos competitivos, las cosas van a volver a su normalidad. Y tenemos un gran reto en el Triángulo Norte, volver a ver hacia la competitividad y al diálogo público-privado, en el caso de El Salvador. Se tiene que armar una comisión público-privado para discutir los puntos básicos de la competitividad. Y esta comisión que nosotros como AmCham siempre hemos impulsado y que creemos en ella fuertemente, se tiene que hablar sobre cómo mejorar la competitividad del país. Y ahí incluye los puntos de la unión aduanera, la concesión del puerto de la Unión, que es un puerto que necesita licitarse y necesita ser entregado porque es un puerto de containers. Necesitamos mejorar los puntos fronterizos, a pesar que eso se maneja en CIFACIL, como lo mencionó el licenciado, el doctor Pedro Argumedo. Lo manejamos como CIFACIL en una agenda paralela que tenemos, que funciona muy bien con el gobierno, pero necesitamos también mejorar los 3 países, la articulación y la coordinación de la unión aduanera profunda. Esa unión aduanera profunda se tiene que volver en una realidad. Actualmente la tenemos en papel, pero ya cuando uno llega a los puntos, son ciertos puntos fronterizos los que funcionan, pero en la práctica la interoperabilidad de los sistemas no están articulados y no están coordinados. Y el rol de la SIECA hay que definirlo también, porque la SIECA se ha vuelto en un fantasma grande que tenemos ahí, en un fantasma grande que maneja las DUCAS, que interconecta, pero al final su rol como ente regional de coordinación hay que definirlo concretamente qué es y hacia dónde nos lleva, porque vamos desde 1960 queriendo integrar Centroamérica y eso no ha sido posible. Entonces, para mí la competitividad es un punto clave que no podemos olvidar y es un punto que es medular si queremos el nearshoring, y el nearshoring no va a estar aquí por 10 años. El nearshoring lo van a agarrar los países que estén preparados y que estén listos. Y deberíamos de impulsar, ver cómo nos incluimos como Triángulo Norte en la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Ya que tenemos un TLC, el nearshoring se basa en la confianza y en la eficacia. Eso es el nearshoring, la confianza y la eficacia de los procesos para poder atraer inversiones, y ahí necesitamos la competitividad. Esas serían mis recomendaciones. Todo lo que han dicho mis predecesores y competitividad. Fortalecer el diálogo público-privado para mejorar la competitividad. Gracias. ¿Tienen ustedes conocimiento de alguna empresa que opere en Asia que quiera hacer su traslado de operaciones a la región, que ha hecho algún acercamiento como visita o solicitado algún tipo de información? Lisandra. Bueno, sí tenemos conocimiento de que han habido empresas que muestran su interés por venir a la región a explorar. Entre ellas se puede mencionar UPS, Hilton y Kroll. Asimismo, tenemos empresas que ya operan en nuestro país que al enterarse de esta gran oportunidad de nearshoring han decidido expandir sus operaciones. Entre ellas se puedo mencionar a Crowley, a Elcatex, Parkdale Mills y Sandmark. O sea que sí está ese interés, sobre todo por la posición estratégica que nosotros tenemos de estar a 3 días, una vez puesto el producto en los contenedores en los puertos de nuestro principal socio estratégico de Estados Unidos. Está el potencial. Carmen, ¿qué tal en El Salvador?
Bueno, te puedo mencionar que con mucho éxito en el sector de servicios, call centers y BPOs, hemos crecido del 2020 al 2022 más de 80,000 puestos de trabajo. Se han generado contratos no de China, sino que de Asia, que en Filipinas particularmente, que se trasladaron para El Salvador, y sí hemos tenido un crecimiento exponencial, que se han tercerizado. Los call centers, los BPO tercerizan. Els BPOs no son call centers, son operaciones de BPOs. Asistencias técnicas, ya es más sofisticado que un BPO, sí hemos tenido mucho éxito. Y sí también en el tema de transables, tenemos empresas interesadas, pero cuando hacemos la debida diligencia y empezamos a ver temas de costos, ahí las empresas, y de predecibilidad, qué tan predecible es el país en cuanto a leyes, en cuanto a consulta pública, qué tanto se hacen las consultas con los inversionistas antes de aprobarse una ley, qué tanto, entonces empezamos ahí que, bueno, cuánto tiempo nos dan para, antes de aprobarse una ley, cuánto tiempo tiene el inversionista para ser consultado de la ley. Y entonces me dicen, sáqueme los últimos 6 meses de las leyes que se han aprobado y póngame las fechas de cuándo se presentaron y cuánto fueron aprobadas. Y ahí tengo leyes que se aprueban en menos de 24 horas. Entonces me dice el inversionista, quiere decir que ustedes no son consultados de las leyes. Entonces yo no tengo que hablar, el papel habla por mí. Entonces esa falta de predecibilidad, esa falta de consulta con el inversionista sobre ciertas leyes que les afecta en las operaciones diarias, es lo que el inversionista muchas veces, cuando hacemos ya la debida diligencia, porque no hay una empresa que se venga sin hacer su due diligence, la debida diligencia. Nadie se va a venir con una venda en los ojos cuando estamos hablando de empresas que te van a invertir de 20 millones en adelante o que te van a generar de 1,000 empleos para arriba. Nadie va a venir con los ojos vendados a un país que no conoce. Ellos hacen una debida diligencia y te están comparando países. Entonces, ahí tenemos una marquita que hay que mejorar. Gracias. Greg, ¿tienen información ustedes acerca de esto? Sí, como dijo Lisanka, en Honduras, empresas como Parkdale Mills, Fruit of the Loom, Sanmar, Elcatex, están aumentando su producción y están expandiendo su inversión en plantas hilanderas. Y eso creo que es un buen ejemplo del desarrollo en el Triángulo Norte ligado a los Estados Unidos de la industria textilera, porque anteriormente hilo venía de China o de Asia. Ahora, con una inversión de alrededor de $650 millones, esas empresas del Triángulo Norte y de Estados Unidos van a ser autosuficientes en producción de hilo basado en algodón de los Estados Unidos, la industria en la región. Yo creo que eso es un buen ejemplo de la industria en el Triángulo Norte, en ese caso es Honduras y El Salvador, junto con la industria en los Estados Unidos, uniéndose para crear más empleo y empleo más o mejor pagado, más sofisticado en la región. Y además, esas industrias se juntaron para hacer un programa de capacitación de trabajadores a nivel mediano para arriba. En Honduras, 10,000 personas a capacitarse en 5 años para llenar los puestos de trabajo siendo creado por el crecimiento con nearshoring. Entonces, eso es un esfuerzo conjunto de esas empresas de Huge, de la Asociación de Maquiladores de Honduras, de Unitec, la universidad en San Pedro, y de North Carolina State University, que es el mejor programa de textil en Estados Unidos. Entonces,
es para mí un buen ejemplo del crecimiento integral y positivo de una industria muy importante en el Triángulo Norte y Estados Unidos. Y el modelo está siendo apoyado por el gobierno de Estados Unidos y a ser expandido a Guatemala y a El Salvador. De estas empresas que ustedes han mencionado, ¿cuáles son los factores de los países que más valoran para poder considerar relocalizar sus operaciones? Lisanka. Bueno, primero que todo es la seguridad jurídica, las reglas claras que generen confianza y esa certidumbre de que poder venir a invertir a la región, el riesgo país no es tan alto. La protección a la inversión es muy importante, los incentivos fiscales, la simplificación administrativa a todo nivel y en todos los trámites, sobre todo lo que se requiere para abrir y operar un negocio en nuestros países. Una fuerza laboral competitiva. Ya tenemos una privilegiada posición logística, que eso es muy importante para estas empresas. Tenemos tratados de libre comercio. Es importante, ellos ven también lo que es la inversión en infraestructura portuaria, carreteras y seguridad. En el caso de Honduras, pues Puerto Cortés y el Canal Seco. Necesitamos trabajar más en las aduanas para que estas sean coordinadas y ágiles y esa trazabilidad fronteriza se lleve a cabo en un tiempo mínimo. Asimismo, la ventanilla única para trámites empresariales es muy importante, una estabilidad política y un contexto de seguridad e indicadores de criminalidad, sobre todo en lo que se refiere a los sectores de logística y transporte. Carmen. Gracias, Elena. Creo que algo muy importante es la predecibilidad y la seguridad jurídica. Eso es algo que los inversionistas buscan y es algo que les interesa. Ahora, también hay oportunidades. En El Salvador hemos mejorado mucho en el tema de seguridad y eso es bien visto. Los costos de seguridad han disminuido para las empresas y eso pues lo están valorado. Pero también es muy importante la institucionalidad, que se mantenga una institucionalidad sólida y la independencia de los poderes. Eso es algo que el inversionista siempre pregunta, cómo está la independencia de los poderes y la seguridad jurídica y la institucionalidad. La predecibilidad, como te mencionaba antes, de las leyes, si hay consulta pública sobre las leyes que se van a aprobar, si existe la consulta pública, si se les consulta sobre las leyes, el tema sancionatorio dentro de las leyes también es algo que preguntan que si las sanciones son proporcionales a la falla o a la falta cometida, y muchas de estas leyes hay una desproporcionalidad de la sanción. Eso también lo ven ellos porque quieren saber, ok, si yo cometo una falta o si alguno de mis empleados comete una falta, que la sanción sea proporcional al daño cometido, pero muchas veces hay una desproporcionalidad. Entonces el tema de predecibilidad, Estado de Derecho, eso es un tema que las empresas buscan mucho. Existen cadenas de valor, como ustedes lo han mencionado, que podrían trasladar sus funciones a los países del Triángulo Norte, pero ¿consideran ustedes que es necesario que exista una institucionalidad especializada para atraer el nearshoring, más allá de lo que ya han estado comentando del Estado de Derecho, institucionalidad y todo, que es una base sólida e indiscutiblemente importante? Sin embargo, si es necesario algo más especializado y específico. Definitivamente sí, Elena. Creo que aquí en el caso Proesa, que era la agencia de promoción de inversiones, perdió la línea, se desvirtuó. Está ahora Invest El Salvador, pero está con otro, la están reorganizando en estos momentos. Considero que el tiempo nos come. Nuestro peor enemigo ahorita es el tiempo, porque ya otros países tienen una estrategia, ya están saliendo a buscar las empresas. Es que el problema es que las empresas no van a venir a tocar tu puerta. Tú tienes que salir a buscar las empresas.
Aquí no es que las empresas van a venir, hágame el favor, mire, yo quiero invertir en tu país. No, aquí hay una voracidad, todo el mundo anda buscando el nearshoring. Aquí no es que, mire, por favor, venga, invierta aquí, o que las empresas te vengan a decir, aquí vengo con mi cartera, mire, por favor, acépteme la inversión en El Salvador. Ubiquémonos. Los que necesitan empleo, los que necesitan inversión, somos nosotros, los países del Triángulo Norte. Nosotros necesitamos a las empresas no nos necesitan a nosotros. Entonces, los que tenemos que buscar y mejorar las condiciones de infraestructura, los que tenemos que mejorar los tiempos de respuesta, los que tenemos que mejorar en permisos, los que tenemos que mejorar en digitalización, somos los países, somos los gobiernos, somos la empresa privada. Somos nosotros para dar las condiciones y las plataformas y los ecosistemas para que las empresas se puedan instalar y competir contra esos tigres semimuertos asiáticos. Entonces, sí se necesita una institución y se necesitan profesionales a la altura que estén preparados para tratar a esos inversionistas. No cualquier persona medio preparada o medio estudiada puede hacer ese trabajo. Entonces, sí se necesita una institución bien formada con profesionales bilingües a la altura que puedan ir a tocarle las puertas a estos inversionistas y ofrecer El Salvador como una opción para invertir en el nearshoring. Gracias. Gracias. Greg. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con Lisanka y Carmen y quisiera enfatizar la importancia de tener entre los 3 países del Triángulo Norte un marco legal, regulatorio y administrativo que facilite el comercio y el movimiento de personas, productos, dinero y conocimiento entre los 3 países. La Unión Aduanera integrada sería un buen ejemplo de eso, que está de camino, pero está tardando mucho. Y hay que poner las pilas y hacerlo cuanto antes posible. También, en cuanto a la infraestructura, considerando que pueda existir ese marco para integrar sistemáticamente los 3 países, hay unas oportunidades muy buenas. Una es lo que mencionó, creo que fue Lisanka, el famoso canal seco, de viabilizar ese recurso, así uniendo el Pacífico con el Caribe Atlántico y El Salvador con Honduras. Y también otro que es el posible corredor entre Puerto Barrios y Puerto Cortés, uniendo así Honduras con Guatemala, y así teniendo una unión de los 3 países, unión física, facilitado por los procedimientos, y una salida muy fácil a los Estados Unidos y el mercado de Estados Unidos, teniendo en cuenta que por un lado es importante tener los procedimientos adecuados. Por otro lado, hay que tener la inversión y el desarrollo de la infraestructura, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, etc. Y que creo que eso tendría que ser un esfuerzo entre los 3 países y entre los gobiernos y el sector privado. Como dije antes, el sector privado tiene con qué invertir en esa infraestructura, pero no tiene sentido si los sistemas impiden su uso eficiente. Entonces, yo creo que en esta base hay oportunidad de tener no una unión, pero una integración, una conexión entre los 3 países para hacer del Triángulo Norte una plataforma bien competitiva para la producción y ligado eficientemente a los Estados Unidos. Eso sí es un futuro bien positivo
y a dónde vamos. Muchas gracias. Lisanka. Sí, mira, referente a tu pregunta, sí es necesario que haya una institucionalidad en el Triángulo Norte, porque cada país actualmente vivimos una peculiaridad diferente, y eso lo hemos escuchado de nuestros antecesores, de Pedro, de Hugo, de nuestros colegas. Entonces, ¿qué es necesario? Que el Triángulo Norte, los tres países, nos unifiquemos, saquemos adelante nuestras ventajas y fortalezas y trabajemos en temas puntuales que ya son necesarios, como es las aduanas coordinadas y ágiles, como es la ventanilla única para trámites empresariales y la integración completa de la Unión Aduanera, como lo mencionaba mi colega Carmen Aida. Definitivamente necesitamos unificarnos para poder atraer esa inversión, porque no tenemos como país cada uno suficiente mano de obra, suficiente capacidad instalada y ese know-how que se requiere para atraer esa inversión que viene. ¿Cómo vamos a ser más atractivos? Uniéndonos, trabajándonos en equipo y ayudándonos unos a otros. ¿Cuánto creen ustedes, y con esta es ya la última pregunta, cuánto creen ustedes que podría ser el potencial exportador y de creación de empleo formal en caso de que se aprovechara todo el potencial que tiene para la región el nearshoring? Lisanka. Bueno, mira, es difícil predecir realmente una cantidad o un potencial exportador, pero lo que sí estamos seguros es que en el caso de Honduras, si por ejemplo apuntamos a esos 4 sectores, al sector textil, a la manufactura intermedia, a los servicios empresariales y agroindustria, terminamos de desarrollar esas cadenas de valor como deberían de ser. La alta tasa de desempleo que tenemos actualmente va a verse aminorada en el mediano plazo. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Va a haber más generación de empleo, va a haber más inversión y por consiguiente la migración va a ir menguando. Carmen. Elena, me has puesto una pregunta bien difícil. Te voy a decir que con lo poco que se ha hecho o nada que se ha hecho, el sector BPOs, call centers, ha crecido casi en 90,000 puestos de trabajo en 2 años. Esto quiere decir que son 45,000 anuales. Y eso es solo trabajándolo con el comité de call centers y BPOs de AmCham, trabajando nosotros directamente con 10 empresas y trabajando con los inversionistas directamente nosotros, sin hacer ruido, porque aquí si hacer ruido te va mal. Entonces, es difícil apuntalar, pero el sector de autopartes también hemos atraído empleos para este año que viene, que también van a andar por un número, sí, más bajo, pero van a andar por un buen número. El sector, como te dije, cartón, plásticos, y el de logística, que tenemos 2 hubs, otro que se va a anunciar este año, logística, un hub logístico, papel y cartón, autopartes, papel y cartón, call centers, tienen potencial si se trabajan bien y podrían generar buena cantidad de empleos, pero se tienen que trabajar. Se tienen que trabajar y se tiene que, lo que está como dificultad, tenemos que volverlo una oportunidad para las empresas. Pero sí podemos hablar de una buena cantidad más de empleo que de inversión. Se pueden generar más empleos que inversión. Gracias. Greg, ¿tienen ustedes algún estimado de este tipo? Sí, que nosotros, como dije antes, enfocamos la inversión y la creación de puestos de trabajo. Yo he visto, contestando a su pregunta, en cuanto al valor de exportaciones incrementados, he visto un reporte de BID del Banco Interamericano que dice que entre los 3 países puede agregar $3,000 millones en el primer año, comenzando ahora. Y lo que dijo don Hugo antes, duplicando la exportación nos daría, creo que fue 5 años, nos daría $7,000 millones adicionales. Nuestro tema tiene que ver con eso, porque sin la inversión, sin la creación de puestos de trabajo, no hay el incremento de exportaciones. Entonces, nuestra meta
es de movilizar 10,000 millones de dólares en inversión nueva en los 5 años. Ya estamos comenzando el tercer año. Para la creación de 500,000 puestos directos nuevos y 1,5 millones indirectos, por un total de 10,000 millones de nueva inversión y 2 millones de nuevos puestos de trabajo. Por ahora, ya apenas comenzando nuestro tercer año, estamos en 4,300 millones de nueva inversión y en 200,000, alrededor de 200,000 puestos de trabajo. Por cuestión de tiempo, vamos a abordar solamente un par de preguntas de las que ha hecho la audiencia. Y hay una bastante interesante para dejarnos con un sabor de boca bastante positivo y ponerle un poco de sentido de urgencia a quienes tienen que hacer un poquito su tarea para que esto pase. Y es de Antonio Gallardo: si los 3 países, si Honduras, Guatemala y El Salvador, se pusieran de acuerdo y sentaran todas las bases necesarias para que el nearshoring llegue de la manera en la que hemos estado hablando, ¿cuántos años calculan que llevaría para estar listos? Quien quiera responder. Greg. Uno siempre está listo, dependiendo de las circunstancias y la urgencia. Entonces nosotros estamos listos, estamos en la jugada y estamos avanzando hacia esas metas. Siempre el desafío estará cambiando y creciendo. Y lo importante es que seamos unidos y trabajando en el mismo sentido para hacer del nearshoring la oportunidad transformativa de convertirle al Triángulo Norte ligado al mercado de Estados Unidos un centro de manufactura de cada vez más alto nivel y de trabajo y de suministro de buenos productos para ese mercado tan importante. Otra, no sé si alguien más quiere agregar a esta. Sí, Elena. Sí. Perdón, mira, creo que este es un reto. Estamos listos, sabemos que van a haber dificultades, sin embargo, se tienen que ir también resolviendo a medida que vamos avanzando, porque listos no vamos a estar porque siempre van a haber nuevas necesidades, pero ya comenzamos el camino y es por ello que hoy estamos hablando de lo que es el nearshoring, ¿verdad? Dando el primer paso. Tenemos capacidad instalada, tenemos el know-how, tal vez no el suficiente que se requiere, pero si trabajamos unidos como región, por seguro que vamos a ir saliendo y vamos a ir atendiendo esa demanda y lo que se requiere por el mercado. Gracias. Ese buen punto. Ya el estar hablando de esto y el ya estar hablando incluso de empresas interesadas, creo que es un avance. Y una pregunta más de José Márquez: de los 4,000 millones de inversión que llevan en estos años, ¿hacia qué país se ha canalizado en mayor proporción y por qué? ¿Honduras, El Salvador o Guatemala? En nuestra situación ha sido inversiones muy importantes en Honduras, en la industria textilera, como dije, en la fabricación de hilo. Y esos son proyectos en Honduras y en El Salvador. Hemos tenido 3 proyectos muy importantes en energía en Honduras. Y eso porque el desafío de suministro de energía a un costo competitivo y energía limpia en Honduras es más fuerte, más severo en Honduras que en Guatemala o El Salvador, aunque para el crecimiento del Triángulo Norte
se aplica a todos. Hemos visto inversiones muy importantes, digamos, en nuestro grupo, en parques industriales grandes y modernos y responsables en Guatemala y en Honduras. Los hay en Honduras, en El Salvador, pero no en nuestro círculo. Inversión en infraestructura lo hemos visto en nuestro 4.300 millones de dólares en Guatemala, en carreteras, y en Honduras, en energía, con algo nuevo también comenzando en energía solar en El Salvador. Carmen o Lisanka, ¿quisieran agregar algo? No, yo solamente reitero en el tema de call centers, BPOs y autopartes. Desconozco las inversiones que Greg menciona en el sector textil y confección para El Salvador. No conozco de ellas. Sí. No sé a cuáles se refiere. Es una compañía americana de origen salvadoreño, Intradeco. Y ellos están ahora haciendo una inversión importante en la generación de electricidad solar en El Salvador. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, de nuestros panelistas. Gracias a cada uno de los asistentes que estuvieron aquí, al esfuerzo de FUSADES, del CIEN, al equipo de Leutera también, por haber hecho esto posible, y a CIPE por reunirnos en este esfuerzo regional, porque siempre he dicho yo que las tres economías somos demasiado pequeñas para hacerlo juntos, y que siempre los tres a nivel de región somos más fuertes. Gracias también a esfuerzos como Think Huge por poner sus ojos aquí, sus esfuerzos en esta región tan complicada, pero al mismo tiempo de tantas oportunidades y con tanto por hacer. Así que muchas gracias a ustedes por este evento y por hacerlo posible, y este es el comienzo de un esfuerzo regional bastante interesante, y que estoy segura que dejará mucha propuesta y mucho hacia adelante. Así que sin más, cerramos este evento aquí, y hasta la próxima vez nos volvemos a ver y seguir hablando, espero que ya de resultados en este tema de nearshoring y de generación de oportunidades para nuestra gente. Muchas gracias.